¿Estamos listos para escuchar y recibir la palabra del Señor en esta tarde? ¿Sí? Bien, pues estamos casi por terminar el libro de Hechos. Hoy estaremos mirando, yendo a través del capítulo 27, y el próximo domingo no se pierda la conclusión o la clausura de Hechos en el capítulo 28. Es que no se lo quiere perder. Pero yo le voy a invitar a que ahí donde está abra su Biblia, su copia de su Biblia, si tiene una. Si no tiene una copia escrita de la Biblia y le gustaría obtener una, pregúntele a cualquiera de nuestros servidores, tenemos Biblias para regalar. También si no tiene o prefiere quizás su teléfono o un iPad, también lo puede hacer, puede abrirlo en el Hechos capítulo 27. Creo que yo di la indicación a los hermanos que nos ayudan a poner los textos en las pantallas que comenzáramos del versículo 9, pero quiero comenzar realmente del versículo 1, así es que del versículo 1 al 8 no va a estar en sus pantallas, pero me gustaría que también lo viéramos juntos. Así es que manténgalo ahí, porque vamos a ir a través de este capítulo y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. En el 2005 mi familia y yo nos estábamos moviendo de la hermosa ciudad de San Francisco a la hermosa ciudad de Houston. y en el 2005 nos movimos para acá. Me acuerdo que nuestra casa apenas cuando llegamos todavía no estaba lista, la estaban construyendo. Y finalmente pasamos como varias semanas, ¿verdad, Nielka? Esperando que terminaran la casa. Y finalmente nos entregan la llave de la casa. Me acuerdo yo, era como, creo que quizás era un lunes, era ya en septiembre, nosotros venimos en agosto. Y ya finalmente en septiembre estábamos contentos que ya íbamos a estar en nuestra casa. Comenzamos a mover las cosas dentro de la casa. Creo que era un lunes 19 de septiembre cuando nos estábamos moviendo todas las cosas dentro de la casa. Cuando ya estaba todo listo, ¿verdad? Finalmente ya estaba algunas cosas en su lugar. Encendemos el televisor y empezamos a mirar en las noticias que la ciudad de Houston estaba diciendo que tenían que evacuar porque un huracán venía aquí a Houston. En San Francisco tenemos terremotos, no tenemos huracanes. Nosotros no sabíamos ni qué esperar, ni qué era eso. Yo nomás empecé a ver y toda la gente empezó a salir, mucha gente en sus carros y todo. Nosotros nos asustamos porque no sabíamos qué esperar de un huracán. Me acuerdo que Aniel, que inmediatamente y yo empezamos a mirar a pensar qué vamos a hacer. Teníamos 3 niños pequeños en aquel entonces, y inclusive llamamos a las aerolíneas para comprar un ticket de regreso para irnos de regreso a San Francisco, y todo se había parado. El día martes dije yo, pues nos vamos, mucha gente está saliendo en sus carros, también nosotros pusimos unas cosas en el carro, metimos a los niños en el carro y salimos solamente para simplemente avanzar como 2 cuadras de nuestra casa, porque todo estaba lleno de carros, parado, gente a un lado de los freeways con niños, los carros se estaban sobrecalentando, no había gasolina. Y cuando yo empecé a mirar eso dije, wow, aquí vamos a quedar, o sea, venimos a Houston a morir, pues. Y cuando miré toda la situación en los freeways, en las calles, tomamos una decisión, Aniel que yo, y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a regresar a la casa y que Dios nos proteja. El 21 de septiembre del 2005, un miércoles, el huracán Rita comenzó a entrar. Fue la mayor evacuación de la historia, dicen, en la ciudad de Houston, pero en todos los Estados Unidos realmente. Se estima que 2.5 a 3.7 millones de personas que vivían en Houston y alrededor de estas áreas se habían huido del área de Houston y de la costa del Golfo, lo que es Galveston y todo eso. El resultado de esta gran tormenta que estaba entrando a Houston fue un colapso del tráfico, mis amados, y muchas personas fueron afectadas. Me acuerdo que nos metimos a un closet, mi familia y yo,
Y cuando esa noche de ese miércoles, cuando entró el huracán, las ventanas de nuestra casa comenzaron a temblar. No sabíamos qué esperar. Gracias a Dios, aquí estamos. Ahora sí ya hemos pasado, creo, 3. No sé cuánto tiempo más va a aguantar nuestra casa, pero hasta ahorita ya van 3. Mis amados, las tormentas pueden llenarnos de temor, porque era lo que se veía en las caras de las personas, era lo que había inclusive en un momento en nuestros corazones. Y mis amados, las tormentas pueden afectar nuestro entorno, pero las tormentas también pueden enseñarnos algo. Y en Hechos 27, como vamos a ver, Lucas, el escritor de Hechos, nos va a llevar a través de la tormenta que pasaron Pablo, él y muchos más en el camino a Roma. Después de que Pablo había sido arrestado por algo que no había hecho, después de que Pablo había pasado por varios diferentes tribunales, y después de haber apelado al César, ahora entonces estaba en camino a Roma, Italia, en un barco al mar abierto. Personalmente nunca he vivido una tormenta en el mar. No sé si hay alguien aquí que quizás ha habido una tormenta en el mar, pero he escuchado que dicen que no existe tormenta más aterradora que la que puede existir en medio del mar. Pero el texto de hoy, mis amados, al final no se trata de la tormenta, sino acerca de Dios. Y cada vez que una tormenta espiritual, una tormenta emocional, mental, física o material interrumpe nuestras vidas, mis amados, nos debería de llevar a conocer más a Dios. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Y en estos momentos, Señor, preparamos nuestros oídos, nuestras mentes y nuestro corazón. Háblanos a través de tu palabra el día de hoy, porque todos los que estamos aquí en este cuarto, todos, cada uno de nosotros hemos pasado, estamos por pasar una tormenta en nuestras vidas. Señor, y te ruego que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora, Dios, lo que tú deseas hablarnos, y que no solamente, Señor, sea un buen mensaje o una buena información, sino sea tu palabra transformando nuestros corazones, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Que el día de mañana, saliendo de este lugar, no seamos las mismas personas después de haber escuchado tu palabra, Señor. Transfórmanos a través de ella, comenzando conmigo mismo, Señor, porque aún yo necesito ser transformado más a tu imagen. Te ruego también que tú uses mis labios, mis palabras, que no sea simplemente, Señor, una ideología, ideas, pensamiento humano, Señor, sino que sea tu palabra hablándonos a cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, Señor, y que no regrese a ti vacía. Y te doy gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y gracias, Señor. Gracias por hablarnos el día de hoy. Te glorificamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, aún la tormenta, es nuestro punto número 1, aún la tormenta, Dios la usa para su propósito. Aún la tormenta, Dios la usa para su propósito. Nadie está exento, mis amados, de las dificultades de la vida. Nadie. Incluidos, mis amados, o quizás debería decir especialmente aquellos que se llaman cristianos. Ciertamente Pablo no lo estaba, porque como vamos a ver en este pasaje, había sido arrestado por un delito que no había cometido. Había sido obligado a ir a la prisión, y tras haber estado 2 años en prisión, mis amados, en Cesarea, apela al César y ahora entonces es mandado a Roma para ser enjuiciado. Y permítame leerle los primeros 8 versículos del capítulo 26. Como dije, no está en nuestras pantallas. Voy a leer los primeros 8 versículos. Y la palabra del Señor dice: cuando se decidió
que deberíamos embarcarnos para Italia. Usted va a ver el lenguaje porque Lucas está incluido. Lucas fue parte de esto y por eso él habla en el término nosotros. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave Adramitema, que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiendo ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Anido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón. Costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Aquí comienza esta odisea de Pablo y muchos más en ese barco, mis amados. Dice el pasaje, comienza diciendo de que se había decidido embarcarse entonces a Italia. Pablo y algunos de los presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, como lo vimos, y Lucas, quien escribe el libro, era parte de ese grupo. Y también menciona a Aristarco, que también era parte de ese equipo misionero de Pablo. Y ahí comienza su travesía. La primera parte del pasaje, todo estuvo tranquilo. Salieron, partieron en esa nave, en ese barco. Pero a partir de la isla de Chipre comienza a describir Lucas, dice que los vientos eran contrarios, tanto que en lugar de continuar hacia el oeste, hacia donde ellos iban, el viento que era contrario los hacía, más bien los obligaba, como dice el texto, a irse sobre la línea costera al norte. Finalmente llegaron a Mira en Licia. Al parecer iban a cambiar de barco, o cambian de barco. Cuando este barco llega ahí, el centurión Julio va y busca otra nave que los iba a transportar a Italia, a Roma, Italia, y encuentra una nave ahí y se embarca en ellos. En los versículos 7 y 8 dice que después de haber navegado lentamente por muchos días, de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más. Navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón, costeándola con dificultad. Empiece a imaginarse lo que está pasando en este barco, mis amados. Dice que llegaron a un lugar, finalmente llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. El viento que estaban enfrentando, mis amados, era un problema ya en sí, como ya lo comenzamos a ver. Pero la situación está a punto, mis amados, de empeorar. Porque cuando comienzan las situaciones en la vida, muchas veces el orgullo del hombre, o nuestro orgullo, lejos de buscar ayuda o escuchar el buen consejo, muchas veces solo empeora la situación. Ahora sí, creo que eso está en las pantallas. Vamos a leer del 9 al 20 y vea lo que comienza a pasar. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa,
pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí para ver si les era posible arribar a Fenicia. Ese eran sus planes, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sudeste, y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyeron que habían logrado su propósito. Vea lo que está pasando. Levaron las anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Heroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave. También temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Vea lo que está pasando en este viaje, en este barco, mis amados. Para comenzar, ellos habían decidido navegar cerca del invierno. ¿Cómo sabemos esto, que era cerca del invierno? Bueno, Lucas se toma el tiempo para escribir, dice que el ayuno ya había pasado. El ayuno en este texto para los judíos, mis amados, había sucedido en octubre. Entonces ya había pasado octubre, o estaban a finales de octubre por lo menos. Y entonces venía el invierno, y es ahí cuando ellos deciden embarcarse a esto. Perdón. Pablo ya les había advertido acerca del peligro de seguir, ¿se acuerda? Pablo les dice: oye, disculpen amigos, pero creo que no es muy buena idea zarpar en estos momentos, porque él les dice: podemos sufrir graves pérdidas y aún puede afectar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? El centurión, en lugar de escuchar a Pablo, siguió el consejo, o fue persuadido, dice el texto, por el piloto y el capitán del barco, y continuaron el viaje. ¿Basado en qué? Basado en su conocimiento, basado en su experiencia, basado en lo que ellos sabían como navegantes. Eran personas obstinadas, orgullosas, ese tipo de personas que muchas veces creen saberlo todo y no necesitan el consejo de nadie. Cree que con su capacidad, su intelecto, experiencia y recursos pueden resolver cualquier situación. Este era el tipo de personas que no quisieron escuchar a Pablo. Y todos los que estamos aquí hemos pasado, o quizás están pasando, o estaremos pasando por una tormenta. Porque las tormentas de la vida van a venir, mis amados. Algunas van a ser enviadas por Dios para probar nuestra fe, y lamentablemente algunas
de ellas van a ser causadas por nosotros mismos y las decisiones que muchas veces nosotros tomamos. Pero déjeme decirle algo: ninguna tormenta se sale de la soberanía y el propósito de Dios. Habrá momentos, mis amados, que Dios enviará a personas como Pablo para decirnos, para hablarnos acerca de la tormenta. Pero muchas veces, lejos de escuchar el buen consejo, o más bien la pregunta es: ¿escucharemos el buen consejo? ¿Pondremos atención? ¿O seremos como el centurión, como los marineros obstinados, que creemos más en nuestra capacidad, creemos más en nuestro intelecto, creemos más en nuestra experiencia o en los recursos que tenemos para resolver cualquier situación? ¿Preferimos escuchar la voz de alguien más y no la de Dios? La voz de la cultura, la voz de la sociedad en que vivimos, del mundo en que vivimos, o la voz de Dios. Porque las tormentas van a venir, mis amados, o quizás ya estés en medio de una de ellas, no lo sé. Y los vientos van a ser contrarios. Dice el texto que solamente podían navegar lentamente. Quizás muchos de ustedes, de los que están aquí o los que nos ven, se están sintiendo así. Sientes que no avanzas porque parece que todo fuera en contra de ti. Hay vientos que no te están permitiendo avanzar, o te permiten avanzar pero lentamente y no sabes y no entiendes por qué. Dice que el texto que con dificultad llegaron a un puerto que se llamaba, irónicamente, Buenos Puertos. Y cuando finalmente llegaron ahí, ya habían comenzado los vientos. Todavía no se había armado los vientos huracanados, como vamos a ver después, pero ya ellos estaban mirando que los vientos eran en su contra. Lentamente podían navegar. Y cuando llegan a esos puertos, a ese puerto llamado Buenos Puertos, el texto dice, lo que leímos, que muchos de esos marineros dijeron: no, este puerto no está bueno. Este puerto no tiene lo que nosotros necesitamos. Este puerto, no, vámonos de aquí. El invierno estaba por llegar, mis amados, y lejos de quedarse en ese lugar, porque en su parecer o en su opinión ese puerto no era de los mejores, y lejos de quedarse ahí, decidieron ir por lo que ellos deseaban alcanzar, por lo que ellos deseaban hacer. Porque de repente lo que pasó es que vieron un viento, dice la escritura, que les agradó, y creyeron que habían logrado entonces su propósito. Cuando vieron, muchas gracias, hermano, cuando vieron que un viento ahí más o menos bueno, oye, este es un buen viento, sigámosle porque esto está bueno. Y lejos de entender lo que Dios estaba a punto de hacer o estaba tratando de hacer con ellos, siguieron sus impulsos, siguieron sus deseos, siguieron sus ideas y pensamientos. Versículo 18 al 20 dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente, ellos salieron, no desearon quedarse en ese puerto donde habían llegado. Sé que entonces vinieron los huracanes, los vientos huracanados, y al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Aparejos quiere decir las cosas necesarias para el viaje. Y como el sol, no podían ver el sol, no podían ver las estrellas por la tormenta. Ya habían pasado muchos días, dice, en medio de la tempestad. No cualquier tempestad, dice que no era una pequeña tempestad, era una tempestad muy grande. Los abatía, los llevaba de un lado a otro. Y dice que comenzaron a abandonar toda esperanza de salvarnos. Estas fueron las consecuencias, mis amados,
por una terquedad, por no escuchar, por no desear, por desear alcanzar sus propios deseos. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a una situación como estas? Y quizás estés pensando, bueno, creí que el punto era que Dios usa las tormentas para su propósito, y hasta ahorita no he visto a Dios todavía, porque Dios va a permitir y va a ver si vamos a confiar en Él, si vamos a escucharle a Él, o simplemente vamos a hacer lo que nosotros queremos, o simplemente nosotros vamos a actuar tratando de alcanzar aquellas cosas que nosotros deseamos. Porque aún en la tormenta, ese es el punto número 2, aún en la tormenta Dios desea que vivamos para Él. Aún en la tormenta Dios desea que vivamos para Él. Déjenme leerles 21 al 38. Déjenme leerlo, si me lo pueden poner en las pantallas, porque ahora sí, yo creo que ya de ahora en adelante voy a necesitar lentes aquí. Si me lo pueden poner en las pantallas, 21 al 38, gracias. Dice: cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta. ¿Se acuerda que Pablo ya les había dicho? Pero no quisieron escuchar, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco, dice el texto. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien yo soy, a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer ante César. En otras palabras, vas a llegar ahí, Pablo. Esto es lo que el ángel le dice a Pablo. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vea lo que Dios le está diciendo a Pablo. Dice: Pablo, no te preocupes, vas a llegar a tu destino. Y no solamente eso, gracias a ti Dios va a permitir que todos los demás sean salvos. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, les dice Pablo, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Ese es el consejo de Pablo. Llegada la 14ª noche, oye, ya son 14 días, hermanos, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que estaban acercándose a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, o sea, piedras, rocas que estaban, que no eran muy el mar no era muy profundo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Vea lo que está pasando. Ahora comienza la ansiedad, comienza la preocupación más fuerte. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, vea lo que está pasando por el otro lado. Hay unos marineros que están tratando de escapar de la nave, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas, sin tocar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Pablo continúa recordándoles aquella promesa que había recibido de parte de Dios. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas.
Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Vamos a pausar ahí. Los momentos, mis amados, de crisis nos van a dejar al descubierto. Los momentos de crisis van a revelar más bien la verdad acerca de nosotros y lo que hay en nuestro corazón. En la historia vemos, en los textos que acabamos de leer, vemos un contraste, dos diferentes maneras de responder a la tormenta o a las crisis. Dios desea, mis amados, que aún en la tormenta cada uno de nosotros vivamos para Él, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos. Porque el mundo va a responder a las crisis, el mundo va a responder a las tormentas de una manera, mis amados. Y lamentablemente muchos cristianos han aprendido a reaccionar así como el mundo reacciona a las tormentas. Hemos aprendido cosas de cómo reaccionar a las tormentas, mis amados. La pregunta es cómo tú y yo vamos a responder. Aquí hay algunas cosas que el texto dice acerca de las maneras que las personas que no están en Cristo, que no tienen una relación con Cristo, reaccionan a las tormentas. Lo podemos ver en el texto. Una de ellas es ignoran las señales de advertencia. Ignoran las señales de advertencia. Pablo desde el principio les dijo: hey, ¿por qué mejor no nos quedamos? Porque mira, se ve que el asunto va a estar peligroso, podemos perder las cosas. ¿Y qué hicieron ellos? No escucharon a Pablo. El centurión prefirió escuchar a aquellos con experiencia, a aquellos con conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? Otra cosa que vemos cómo reaccionan las personas es que confían y se convencen que pueden manejar la situación. Estos marineros decían: no, nosotros somos centurión. Me puedo imaginar hablándole al centurión después que Pablo le dice: miren, ¿por qué no nos quedamos aquí? No le escuches a ese, él que va a saber. Nosotros somos marineros con experiencia, sabemos qué hacer. Mira, tenemos esta barca, tenemos recursos, tenemos todo lo que necesitamos aquí. Tenemos experiencia, hemos hecho esto por mucho tiempo. Y pensamos y confiamos y nos convencemos que podemos manejar la situación. Otra es, intentan sacar provecho de una mala situación. Cuando vieron que sopló un viento por ahí, dijeron: ahí está un buen viento, vámonos. Una pequeña mejoría, cuando vemos una pequeña mejoría, se olvidan de todo lo demás para continuar en su obstinación. Muchas veces creen que ya todo está bien, están en una crisis y apenas hay un pequeño rayito de sol y creen que ya todo está bien. Ya todo está bien, ya podemos continuar con nuestra vida, cuando quizás el Señor te está diciendo algo más. Pero así actúan aquellas personas que no tienen una relación con Cristo, aquellas personas que no conocen acerca del Señor. Reaccionan y toman medidas drásticas. Dice el texto en 18 y 19 que comenzaron a tirar, a arrojar la carga. ¿Qué podemos hacer? Empiezan a reaccionar y a tomar decisiones, reaccionando solamente sin pensar muchas veces. Y dice que ellos nomás empezaron a tirar la carga, todo aquellas cosas de pertenencia, quizás por lo que habían trabajado por mucho tiempo, incluso algunas de las cosas de primera necesidad, dice el texto, que ellos iban a necesitar para el viaje. Comenzaron. Dice: ¿qué podemos hacer? Pues empiecen a tirar las cosas. Y después de tirar las cosas, ¿qué iba a ser lo próximo? Y dice el texto que comenzaron a perder la esperanza. Ya habían pasado 14 días, no habían visto el sol, no habían visto las estrellas, y comenzaron a perder la esperanza, incluyendo Lucas. Porque yo no sé si usted fijó en el texto,
Pero Lucas es el que está escribiendo y dice: comenzamos, dice él, tranquilos. Los cristianos también pasamos muchas veces por esos momentos de desesperanza. Tranquilos, Dios no nos va a juzgar por eso. Viene temor muchas veces a nuestra vida cuando las tormentas vienen en contra de nosotros, cuando estamos en medio de una crisis, de una situación. Dice que perdieron, después de 14 días sin ver el sol, sin ver las estrellas, empezaron a perder la desesperanza. Vino el temor a ellos. Vinieron las preguntas: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Llegaremos vamos a salir de esto? Tanto fue su desesperanza que dejaron de comer. Estaban yendo, atravesando a través por varios días condiciones peligrosas. El barco se mecía de un lado a otro. La lluvia quizás había empapado no solamente a ellos, pero todo lo que había en el barco. No había tiempo de detenerse, no había tiempo de preparar comida. Quizás la mayor parte de las provisiones o las habían ya tirado fuera del barco, o las que todavía quedaban estaban empapadas de agua. Comer era lo último que podían pensar en ese momento estas personas. Pero después viene la ansiedad, dice el texto en el versículo 29. Viene la ansiedad. Los marineros, esos gente experimentada con conocimiento, los que sabían, los que tenían los recursos, comienzan a entrar en un sentir de ansiedad. 14 días bajo esa tormenta. En algunas versiones dice que comenzaron a rezar o a orar, porque en medio de la desesperación y la ansiedad, mis amados, después de 14 días, aún las personas que no tienen una relación con Dios se vuelven a Dios. Eso es lo que las tormentas y las crisis de la vida hacen. Pero me atrevo a decir, mis amados, y con mucho tacto y respeto voy a decir esto, me atrevo a decir que muchas de esas oraciones que se hacen en desesperación muchas veces no tienen un sentido, un deseo de conocer o de mirar a Dios o de conocer a Dios. Muchas veces de ese tipo de oraciones en medio de la crisis, de la desesperación, son oraciones, mis amados, que simplemente están deseando el milagro de Dios, pero no a Dios mismo. Y cuando Dios no contesta o se tarda en contestar, el corazón altivo, egoísta, se frustra y pregunta: ¿por qué Dios no responde? ¿En dónde está Dios? O la famosa pregunta: ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas malas? Mis amados, Dios no mandó a su Hijo Jesús a morir para simplemente arreglar los problemas de tu vida. Cristo Jesús vino para transformarnos y darnos una nueva vida, completamente nueva vida en Él. Cristo Jesús, mis amados, vino para salvarnos de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestros deseos, de los deseos del mundo. Vino para salvarnos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud que teníamos en Satanás. Cristo Jesús vino para darnos una vida abundante y una vida eterna, mis amados. Cristo Jesús vino para que tú y yo comenzáramos. Él murió, dio su vida para que tú y yo comenzáramos a vivir una vida en Él y para Él. Pero muchas personas que no entienden esto intentan escapar o abandonar el barco y a los demás. Dice que algunos marineros, a ver todo esto, 14 días, estaban ya sin esperanza, en medio de la tormenta. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué sigue? Se les ocurrió, dice, bueno, la grandísima idea de intentar escapar o abandonar el barco en un bote salvavidas.
el típico sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y muchas veces, muchas personas actúan de esta misma manera, de una manera egoísta. Cuando ya está todo por caerse y destruirse, sálvese quien pueda. Cuando ya el hogar está por destruirse, cuando ya, porque hay dos corazones egoístas que simplemente se tiran la bola del uno al otro, hay un matrimonio que está por quebrarse y ahora sí, sálvese quien pueda. ¿Sabes cómo le demuestras a tu cónyuge y a tus hijos que en verdad los amas? Cuando no los abandonas o escapas cuando están en el ojo del huracán. Observa la progresión de todo lo que está pasando en esta barca, mis amados. Ignoraron las señales. Ignoraron las señales. Ignoraron las advertencias. Comenzaron a confiar más en ellos mismos, en su conocimiento, en su experiencia, en los recursos, en todo eso. Creen que con un rayo de luz ya está todo solucionado. Ya pastor, ya no necesitamos consejería. Ya todo va bien, perfecto. Cuidado, no te vayan a agarrar los vientos huracanados después. Comienzan a reaccionar en el temor, comienzan a tomar medidas drásticas. Las decisiones son simplemente reacciones a la situación. Comienzan a perder la desesperanza, comienzan a dejar inclusive de comer y viene la ansiedad, y entonces viene en medio de la desesperación la búsqueda de Dios e intentan escapar o abandonar el bote o el barco. Así es como las personas que no tienen una relación con Cristo reaccionan, mis amados. Y sabe, es lamentable que muchas veces los cristianos hemos aprendido de eso o seguimos actuando de esa misma manera cuando las crisis o las tormentas llegan a nuestra vida. Pues pastor, entonces ¿cómo responde alguien que vive en Cristo? El texto lo dice, ahí está, y nos enseña. Primero, aquellos que vivimos en Cristo, vivimos en la realidad y no en el idealismo. Vivimos en la realidad y no en el idealismo, mis amados. Porque ¿qué es lo que pasa? Pablo desde el principio les está diciendo: hey, yo sé que ustedes tienen la experiencia, yo sé que ustedes son los marineros, yo sé que ustedes lo saben todo, pero ¿saben qué? El invierno ya viene, es tiempo de tormentas. ¿Por qué mejor no nos quedamos aquí? Les dice Pablo, porque podemos sufrir gravemente pérdidas. Y sin embargo, aquellos no lo escucharon. Pero alguien como Pablo no estaba siendo negativo, no estaba siendo pesimista. Ay, qué pesimista eres. Hay que pensar positivo, dicen algunos. Hay que pensar positivo. No se trata de ser pesimista o pensar positivo. Es de vivir la realidad de lo que está pasando, mis amados. Es entender lo que está pasando. Es entender, mirar cómo funcionan las cosas en la vida, mis amados. Porque muchas veces las amenazas son reales. Pero muchas veces no lo queremos reconocer. Aquellos que vivimos en Cristo debemos de ver la vida tal como es, como Dios la ve, mis amados, y no como desearíamos que fuera. Y cuando comenzamos a entender eso, lo que le llamamos simplemente common sense, sentido común, con solamente sentido común podemos comenzar a hacer mejores decisiones en cuanto a muchas cosas. Pero aquellos que también viven en Cristo, mis amados, vamos a pasar por las mismas tormentas que los demás. Dentro de entender, mis amados, vivir la realidad, necesitamos entender que todos vamos a pasar las mismas tormentas que los demás. Ay, pastor, pero los hijos de Dios, también los hijos de Dios. Estamos en este mundo quebrado, mis amados.
Las decisiones de alguien más nos van a afectar también a nosotros. Nuestras propias decisiones van a crear muchas veces tormentas y nos van a afectar. Vamos a pasar por las mismas tormentas que los demás. Igual que Lucas en el texto, podemos llegar al punto de ir perdiendo la esperanza, mis amados. Vamos a pasar dificultades. Las dificultades van a venir, mis amados. No somos robots, somos humanos también, débiles, vulnerables como los demás. Pero existe, aquí viene la diferencia enorme. Si estamos en Cristo, no deberíamos de afligirnos como se afligen los demás. Si vivimos en Cristo, mis amados, no reaccionamos de la manera que reaccionan los demás. Si vivimos en Cristo, no confiamos en nosotros o en la experiencia o en los recursos o en las cosas de afuera, sino más bien nuestra confianza está en Dios, mis amados. Y confiamos en las promesas de Dios. Creo que lo acabamos de cantar. Confiamos en las promesas de Dios, no en nosotros, no en nada nuestro, no en nada de este mundo. Pablo les dice: los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida de entre ustedes, sino solo del barco. ¿Cómo Pablo sabía esto? Él lo dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de compadecer a César. En otras palabras, tú vas a llegar hasta donde necesitas llegar. Tu propósito se va a cumplir, Pablo. Y dice: vas a llegar donde está el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, y de casualidad, Pablo, nadie de los que van contigo van a perecer. Por tanto, tengan buen ánimo, les dice Pablo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pablo, mis amados, eligió confiar en las promesas de Dios en lugar de sus propios sentimientos, emociones y pensamientos. Recuerda, mis amados, que la tormenta todavía estaba cuando Pablo dice esto y los anima. Todavía están en medio de la tormenta. No ha terminado la tormenta. Todavía están en medio de ellas cuando Pablo dice estas palabras. Cuando nosotros nos encontramos en medio de una tormenta, debemos de creer lo que Dios ha dicho, en lugar de ceder a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, mis amados. Quizás te estés preguntando: bueno, eso estaría muy bien, pastor, pero ¿por qué Dios no nos habla en medio de las tormentas? A veces yo lo busco y yo no lo escucho. Hermanos, Dios ya ha hablado. Dios ya ha hablado. Todas sus promesas, lo acabamos de cantar, dice: sus promesas son sí, amén. Dios ya ha hablado, Dios ya nos ha dado sus promesas, Dios ya nos ha dado una guía de cómo vivir nuestra vida. Lo que pasa es que el problema muchas veces con nosotros pasa esto: o no la conocemos, nos olvidamos, o no creemos en ella. No creemos en lo que Dios ya dijo. Y por eso nos desesperamos y comenzamos a reaccionar en medio de las tormentas. Mis amados, Él ya nos dejó sus promesas en su palabra. Nos toca creer y confiar y actuar y vivir sobre esas promesas que Dios nos ha dado. Y entre más creemos, conocemos, creemos y confiamos, más vivimos para Cristo en medio de las tormentas. Es así como trabaja. Mis amados, vivimos o actuamos conforme a las promesas de Dios. Pablo creyó a Dios, quien ya le había prometido que todos iban a sobrevivir. Pensamos en las necesidades de los demás. Cuando vemos el texto, mis amados, en contraste a los marineros que lo único que querían era escapar de alguna manera,
vemos a Pablo animando a los demás. Inclusive les se pregunta: ¿ya comieron? ¿Ya comiste? Anímense, anímense, Dios va a estar con nosotros. Pablo estaba en el mismo barco, en medio de la misma tormenta. Oh, pero para llegar a ese punto, mis amados, porque eso no es natural. El pensar en los demás en medio de la tormenta no es natural, es sobrenatural. Y solamente alguien que ha entendido la palabra del Señor, alguien que le ha creído a Dios, alguien que ha entendido qué es vivir en Cristo, puede llegar a ese punto, mis amados. No solamente de estar en medio de la tormenta, pero también de pensar en los demás en medio de la tormenta. Y otra es: buscamos oportunidades para servir a otros y darle gloria a Dios en medio de la tormenta. El versículo 35 dice que entonces Pablo tomó pan y alzó su voz y dio gracias al Señor. Todavía están en la tormenta, hermanos, está lloviendo fuertísimo. No ha parado el barco, todavía se mueve. Y quizás, yo no sé, Pablo agarra el pan y está orando, pero se está agarrando por acá. Está en medio de la tormenta y él da gracias a Dios. Wow. En alta voz, en frente de 275 personas, glorifica a Dios en medio de los soldados romanos, en medio de los demás prisioneros, en medio de todos estos marineros. Muchas veces nos da hasta vergüenza orar en un restaurante en público. Pero las acciones de Pablo tuvieron un efecto, mis amados, en todas estas personas. Tanto que el texto dice que todos entonces se animaron. Cuando vieron a Pablo actuando de esta manera, afectó a los demás. Y todos fueron animados y todos comenzaron entonces a comer. Wow. Mis amados, las tormentas o las crisis no nos van a hacer un líder. Las tormentas o las crisis no te van a hacer un líder en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo, donde Dios quiera que te ha puesto. Las tormentas simplemente van a revelar qué clase de líder eres. Porque número 3, mis amados, aún en la tormenta Dios está presente. Vea los últimos versículos, si me los pueden poner en la pantalla. Cuando se hizo de día, finalmente, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflotando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando, pensaban que ya la habían librado, ¿no? Pero chocando contra un escollo, donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, que todos llegaron salvos a tierra. Cuando finalmente ya la barca ya no puede, a los soldados se les ocurre una idea de matar a todos los reos, los presos, porque esa era la ley. La ley romana decía, desde que un criminal se le escapaba a un soldado romano, el soldado tenía que pagar con su vida. Pero interviene entonces el centurión, porque el centurión a este punto se da cuenta que Pablo es diferente, que lo que a Pablo ha venido diciendo, la manera en que ha venido actuando, el testimonio que ha dado, en cómo se ha comportado, la vida que ha vivido en estos últimos días durante la tormenta,
El centurión se ha dado cuenta y dice: no vamos a hacer esto. El barco se va a pique, todo se quiebra en pedazos, pero dice al final que todos fueron salvos. Nadie perdió la vida. Aún no habían llegado a Roma, aún no habían llegado a su destino, mis amados. Sus provisiones de comida estaban en el fondo del mar. Lo habían perdido todo en cuanto a lo material, aquellos recursos, aquello que necesitaban, pero estaban vivos por la misericordia de Dios. El Señor ese día perdonó a 276 personas, les protegió la vida, incluyendo a los soldados, a los prisioneros y a aquellos marineros. Todo gracias a personas como Pablo, como Lucas, que estaban en el barco. Me recuerda aquella historia cuando Dios vino a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham comienza a decir: Señor, pero si hay 50 justos. Dice el Señor: por 50 justos no voy a destruir las ciudades. Y así comienza a negociar con Dios Abraham, y terminan en 10. Y Dios dice: si encuentro 10 justos, no voy a destruir las ciudades. Dios puso a Pablo, mis amados, en ese barco, y 276 personas fueron salvas, porque él confió en Dios y él vivió su vida para Cristo, aún en medio de la crisis y aún en medio de la tormenta. En tu hogar, a quien Dios ha puesto es a ti. En tu trabajo, a quien Dios ha puesto es a ti. En esta iglesia, a quien Dios ha puesto es a ti. ¿Cómo estamos reaccionando en las crisis? Pues como reaccionamos en las tormentas, mis amados, tendrá un efecto también en los demás alrededor de nosotros. Las tormentas de la vida que azotan, nos van a azotar a todos. Las tormentas de la vida, mis amados, que las personas que no están dentro de esta iglesia, aquellas personas alrededor de ti, quizás que no conocen a Cristo, esas tormentas de la vida que azotan a todos los demás, golpean también a aquellos que estamos en Cristo. Crisis financieras, relaciones rotas, enfermedades, hijos rebeldes. No estamos exentos. La tormenta nos golpea a todos. La diferencia radica, mis amados, en cómo vamos a responder. Y la respuesta revela la condición de nuestro corazón. Podemos afirmar todo lo que queramos, que somos cristianos o que somos hijos de Dios, pero en medio de la tormenta va a revelar si nuestra fe es genuina o deficiente. Cuando la vida se pone difícil, ¿cómo vamos a responder? El mundo reacciona de una manera, y como vimos en el texto, aquellos que viven en Cristo deberían de estar reaccionando de diferente manera. ¿Cuál eres tú? Porque cuando lleguen las tormentas, y vea que digo cuando lleguen las tormentas, porque las tormentas van a llegar. Cuando lleguen las tormentas de la vida, mis amados, o quizás algunos de ustedes están en una de ellas en estos momentos, recuerda esto: ninguna tormenta está fuera de la soberanía de Dios. Dios cumple su palabra y su propósito. Lo que Él dice, Él hará. Y Dios cuida de los suyos, mis amados. A aquellos que Él salva, los persevera hasta el final, para que su propósito se cumpla en las vidas de todos aquellos que vivimos para Él. Termino con las mismas palabras de Pablo. Por tanto, tengan buen ánimo, mis amados. Tengan buen ánimo, amigos. Tengan buen ánimo aquellos que nos escuchan o nos ven, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente
como Él ha dicho. Ponte de pie. Yo no sé la situación que tú estés pasando o la situación que has pasado, pero las tormentas van a llegar. La gran diferencia está en cómo tú y yo vamos a reaccionar a esas tormentas. ¿Vamos a confiar en Él? ¿Vamos a vivir para Él? ¿O vamos simplemente a reaccionar en nuestros sentimientos, emociones, tomando decisiones que muchos, lejos de arreglar la situación, más bien empeoran la situación? Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a depender de Él. Dios nos llama a conocer su palabra, vivir para Él, para que en medio de la tormenta podamos actuar como Él desea que actuemos, vivir de la manera que Él desea que vivamos, tomar las decisiones que Él desea que tomemos. Mis amados, tus tormentas de la vida no son ajenas a Dios. Él está en medio de la tormenta ahí contigo. Es su promesa. Jamás nos dejaría. Él estaría con nosotros y Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Tú no estás solo pasando por esa tormenta si estás pasando por una de ellas. Y cuando venga, recuerda que tú no estarás solo. Su palabra es fiel y Él va a hacer lo que Él ha dicho que hará. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio. Él es tu roca firme. Él es la roca eterna. ¿Confiarás en Él? ¿Creerás en Él? Comencemos a vivir de tal manera, sobre todo en medio de las tormentas y las crisis de la vida, hermanos, que vivamos la vida en Cristo, que no reaccionemos como el mundo reacciona, sino que vivamos para darle gloria a Dios. ¿Lo crees? ¿Por qué no cantamos esta canción antes de, como una respuesta a este mensaje? Y pon tu confianza totalmente en el Señor.